Si e igual a 1 menos x, f igual a x más 1, g igual a x a la cuarta menos x menos 2, calcular la suma de coeficientes de p de x igual a e cuadrado más f al cubo menos 3g. Entonces, para hallar la suma de los coeficientes, primero vamos a determinar la expresión p de x. Sabemos que p de x va a ser igual a e al cuadrado, pero e es 1 menos x. Entonces pondríamos 1 menos x elevado al cuadrado. Luego eso se suma con f elevado al cubo. F es igual a x más 1. Entonces ponemos x más 1 elevado al cubo. Menos 3g. G viene a ser x a la cuarta menos x menos 2. Entonces ahora lo que hacemos es desarrollar las operaciones indicadas. En primer lugar tenemos el binomio de la resta elevado al cuadrado. Recordemos que ese producto notable se resuelve de la siguiente manera. El cuadrado del primer término más o menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. En nuestro caso tenemos que trabajar con el signo menos. Tendríamos el primer término al cuadrado, 1 al cuadrado, menos el doble producto del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Después aquí tenemos el binomio de la suma elevado al cubo. Vamos a poner por aquí la fórmula de ese producto notable. Tenemos el binomio de la suma elevado al cubo. Eso es igual al cubo del primero más el triple del primer término al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo. En caso que fuera menos, los signos van intercalados. Aplicando entonces la fórmula, nosotros tendríamos aquí más el cubo del primero más el triple del primer término al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo término. Y en este caso, pues lo único que tenemos que hacer es eliminar los paréntesis realizando la multiplicación. Menos 3 por x a la cuarta menos 3x a la cuarta menos 3 por x más 3x y menos 3 por menos 2 sería más 6. Que tienen x al cuadrado más 3x al cuadrado, 4x al cuadrado. Luego los términos que tienen x, menos 2x más 3x, nos quedaría x más 3x, 4x.
Bien, entonces ahora que ya tenemos p de x de manera desarrollada, lo que hacemos es calcular la suma de los coeficientes. Tendremos que sumar menos 3 más 1 más 4 más 4 más 8. Aquí tendríamos menos 3 más 1, menos 2 más 4 más 2 más 2 más 4 más 6 más 8 más 14. Entonces la suma de los coeficientes de p de x es 14. La respuesta se encuentra en la alternativa B.